Hola, esta es una continuación de la serie de videos de algoritmos básicos en CUDA. En este video veremos cómo realizar una convolución 1D, o sea de una dimensión. La convolución es un proceso matemático que permite combinar dos señales en una tercera señal. En el tratamiento digital de la señal, la convolución se emplea para conocer qué le va a pasar a una señal después de pasar por un determinado dispositivo. Tiene diferentes usos, por ejemplo, para saber cómo cambiar nuestra voz tras haber pasado por el micrófono de nuestro móvil. así podríamos calcular la convolución de nuestra voz con respuesta al impulso del micrófono. Otro ejemplo es el procesamiento de imágenes, en el cual podemos mejorar o resaltar características de la imagen utilizando filtros, los cuales se deben convolucionar con la imagen y de esta manera obtener los efectos deseados. Un buen ejemplo en el procesamiento del sonido es una señal de audio que puede representar como una función con respecto al tiempo. Así, para cada tiempo t se tiene una intensidad de sonido o tono. Esta información computacionalmente se puede representar como un arreglo lineal, en donde la localidad del arreglo representa el tiempo t y el valor contenido en esa localidad representa el tono. Al aplicarle una máscara, o también llamado kernel, obtendremos una nueva señal. La máscara es una nueva señal que igualmente es posible representarla por un vector. Para aplicar esta máscara al vector inicial hacemos uso de la convolución. Primero se calcula la posición central del vector máscara. Para eso dividimos el tamaño del vector entre 2 y obtenemos el valor entero. En este ejemplo, el tamaño del vector es 3 y al dividirlo obtenemos 1.5 y el valor entero es 1, por lo que iniciamos en la posición 1 del vector. Después ubicamos el valor central del vector de la máscara a la par del primer valor del vector inicial. Los valores coincidentes se multiplican y el resultado de las multiplicaciones se suman. El resultado de la suma conforma la primera posición del vector solución. Entonces tenemos que 1 por 0 es igual a 0, 2 por 1 es igual a 2 y 0 más 2 es 2. Entonces el primer valor del vector solución es 2. Después la máscara se irá recorriendo hacia la derecha por todo el vector inicial y los valores que coincidan se multiplican y el resultado de estos productos se sumarán. El resultado se asigna a la siguiente posición del vector solución. En este caso 1 por 1 es 1, 2 por 0 es 0, 1 por 3, 3 y la suma es 4, por lo que el segundo valor del resultado del vector es 4. Esto se repite hasta que la posición central del vector máscara coincida con la última posición del vector de entrada. Esto significa que la máscara o filtro recorrió todo el vector de entrada y como resultado obtendremos un nuevo vector del mismo tamaño que el vector de entrada, pero con diferentes valores afectados por la máscara. Ahora pasemos al código. Al tener un vector inicial y un vector máscara, definimos el tamaño de cada uno. Para el vector inicial definimos n y para la máscara m. Igualmente, n nos servirá para el vector resultado. Asimismo, declaramos la memoria para cada arreglo de tipo de dato int y de tamaño n y m respectivamente. Declaramos las variables para los vectores inicial, máscara y resultado para el host y para el device. Reservamos la memoria tanto para los vectores del host y del device. Inicializamos los vectores del host. Para el vector inicial, en este ejemplo, serán valores aleatorios entre 0 y 100 y para el vector máscara inicializamos con valores aleatorios entre 0 y 10. Copiamos la memoria de los vectores del host a los vectores del device, tanto del vector inicial como el de máscara. Definimos 128 hilos para cada bloque. Y para calcular los bloques sumamos el número de elementos del vector inicial y los hilos dividimos entre el número de hilos. Esta operación nos permite obtener un número de bloques con hilos suficientes para la ejecución de todas las operaciones. Inicializamos el kernel con el número de bloques e hilos definidos y mandamos a llamar al método convolución 1D con los parámetros del vector inicial, la máscara, el vector para almacenar los resultados y los valores de n y m, que son los tamaños de los vectores inicial y máscara respectivamente. En el método inicialmente se debe calcular el hilo, ya que se definió el kernel como unidimensional, únicamente se usará el eje X. Tenemos que calcular el centro de la máscara y declaramos la variable start, que contendrá la posición en la que debe iniciar a recorrer la máscara. Declaramos la variable temp, que usaremos para guardar el resultado de la suma temporal de la multiplicación de cada posición. Hacemos uso de un for para recorrer la máscara. Las condiciones que deben cumplirse son que la suma del valor de start más la posición actual del for sea mayor o igual a 0. Todas las posiciones donde la suma sea menor a 0 serán ignoradas. La otra condición es que se finalice el recorrido cuando la posición central de la máscara y la última posición del vector inicial coincidan. Se multiplican los valores que coinciden y se suman todos los resultados obtenidos de las multiplicaciones y se almacenan en la variable temp. Por último, el resultado de la suma temporal se asigna a las posiciones correspondientes del vector resultado. Regresamos al código, copiamos el vector resultado almacenado en el vector del device al vector del host, imprimimos los resultados para validarlos y liberamos la memoria de los vectores del device.
Ahora visualizamos los resultados compilando el programa y ejecutándolo. Para esto abrimos una consola y nos posicionamos en la misma carpeta donde se encuentra nuestro archivo a compilar. Ingresamos el comando nvcc --o. Le asignamos un nombre convol1d espacio y el nombre del archivo a compilar. convol1d.cu. Damos enter. Ya se nos compiló. Ahora para ejecutarlo escribimos ./convol1d y damos enter. Aquí, como vemos, se nos imprime hasta el dato 9999, ya que empieza desde 0 hasta n-1, por lo que aquí ya estaríamos visualizando los 10.000 resultados de la convolución. Esto sería todo por este video. En el siguiente estaremos viendo la convolución en 2D. Gracias.